Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien, muy contentos, alegres en casa, en armonía y listos para recibir la palabra de este domingo. ¿A cuánto le gustó la prédica de mi hermano Bermúdez el día viernes? ¿Verdad que sí? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la libertad que obtenemos producto de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos libera de muchas cosas y yo quiero que hablemos de eso en la mañana del día de hoy. Para eso vamos a nuestras Biblias de manera inmediata. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas 5, versículo 1. Empieza diciendo Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La Biblia dice que si Él os hiciera libres, verdaderamente seríamos libres. Sin embargo, hay personas que no saben que no son libres, sino que están atadas. Y precisamente esas personas que a veces piensan que son libres son las que más atadas están. Y por eso es importante que entendamos que la gracia de Dios nos hace libre de varias cosas importantes de las que yo quiero que usted tenga conocimiento en el día de hoy. Y son aspectos que pueden dañar la actividad espiritual de otros hermanos, de otras personas. Por eso es importante que nosotros entendamos que la gracia de Dios nos hace libres. Y por esa gracia hay muchos aspectos formales de las cuales muchas iglesias aún están atadas, están ligadas y no permiten esa fluidez espiritual que debe existir en el mundo cristiano, en todas las iglesias, que todavía existen. Todavía hay iglesias que tienen formalidades propias de aquella época y todavía no actúan como debe ser un verdadero cristiano, libre de toda atadura, libre de todo formalismo. La Biblia dice aquí que estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos atados al yugo de la esclavitud. Y por eso yo quiero que en el día de hoy hablemos de ese tema, porque el diablo no busca gente inconversa. El diablo busca gente que esté convertida para convertirla en esclavo de él, mediante estos formalismos que se han establecido y que aún persisten en muchos lugares, y de la cual debemos desligarnos, debemos ser libres de eso. Y yo quiero hablar de este tema en este día. Miren lo que dice, por ejemplo, segunda de Pedro 2. Busque segunda de Pedro 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, ¿no? Porque hay veces que pensamos que al venir a la iglesia debemos venir con libertad. Sin embargo, se han establecido tabúes dentro de muchas iglesias que establecen parámetros y reglas que ya Jesús estableció, de las cuales no tenemos que estar ligadas. Sin embargo, lamentablemente, todavía existen resabios de eso. Y por eso quiero que hablemos de qué cosa estamos libres. ¿Cuáles son esas libertades que nos da la gracia de Dios? Son tres. La primera de ellas: nosotros debemos ser liberados de la esclavitud del legalismo. Volvamos nuevamente a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Mire lo que dice Gálatas 1, del versículo 6 en adelante. Dice Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo. Mira que está hablando de la gracia de Cristo, hablando del hermano Pablo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo enseñándonos que debemos ser libres de la esclavitud, del legalismo, ese legalismo que todavía observamos que existe en muchos lugares, en muchas iglesias, y se han convertido en piedra de tropiezo para muchos hermanos. Mira cómo Pablo dice, porque uno de los primeros peligros es que la gente abandone el evangelio. Usted sabe cuánta gente ha abandonado las iglesias producto de legalismos que otras personas, otros hermanos, le han querido implantar o le han querido hacer ver que sin ese requisito o si no cumplen con ciertos parámetros no serían aceptados en las iglesias. Y Pablo habla de eso. ¿Sabe cuánta gente? Hay gente que a mí me asombra a veces la facilidad con que pueden ser desviados y pueden ser sacados de las iglesias, de los caminos del Señor, producto de formalismo, de legalismo, como bien dice la Biblia. Esos legalismos que perturban y que hacen que muchas personas dejen el camino y hacen que la gente se salga, como dice el versículo 1. Por eso Pablo decía que estaba maravillado de qué tan pronto la gente se aleja del camino. Y no solamente eso, porque hay personas que no solamente hacen que otros se alejen del camino, sino que pervierten el evangelio, como dice el versículo 7 de Gálatas 1, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, hay gente que lo pervierte, gente que hace que ya, así como hizo la culebra. ¿Se acuerdan que la culebra pervirtió la palabra o transformó la palabra, haciéndola querer ver como que era palabra de Dios, pero era tergiversándola? También cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Cuando estuvo en ese ayuno, después de ese ayuno, lo que hacen es pervertir la palabra al establecer legalismo para que la gente entre en ellos para poder ser aceptados. Lo que hacen es una forma de pervertir el evangelio. Y por eso si el enemigo, si Satanás logra que te sientas satisfecho o que te sientas cómodo con un evangelio pervertido, eso también te da como consecuencia que tu salvación sea falsa, que tu salvación no sea legítima, que no sea conforme a como Jesús la hará. Y por eso es importante no dejarnos llevar por legalismos que vemos que se han establecido y que aún persisten en varios tipos de iglesias, ¿no? De personas pues que establecen su forma dan como es una forma de requisitos de admisión en las iglesias y que mucha gente no acepta, que critican y que se alejan de los caminos de Dios porque no quieren caer en requisitos que se les pide como para poder ser parte de una congregación. Son los legalismos a los cuales Pablo está diciendo que está en contra de las personas que quieren establecer requisitos o reglas para que tú puedas venir a los caminos de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? La Biblia nos enseña que Jesús es el único camino. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dijo que nadie va al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo también enseñó que no hay otro nombre debajo del cielo, ¿no?, dado a los hombres en donde podamos ser salvos, dando a entender pues que la salvación solamente está en Jesús. Y Jesús no estableció parámetros, no estableció reglas, solamente pidió que vinieran a Él, en espíritu y verdad, y que formaran parte de las enseñanzas que Él estaba impartiendo para poder llegar al reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Miren lo que dice, por ejemplo, Gálatas 4, versículo 7. Gálatas 4, 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y hay una marcada diferencia entre lo que es un esclavo o un sirviente con respecto a un hijo. Por ejemplo, y lo estuve anotando aquí y quiero leérselo. Un esclavo es aceptado y apreciado en base a lo que él hace. Un hijo es aceptado y apreciado en base a quién es él. Un esclavo o un sirviente debe empezar el día preocupado por poder cumplir o complacer a su amo. Un verdadero hijo comienza el día confiadamente sabiendo que él es amado. Un esclavo o un sirviente es aceptado en base a su mano de obra, lo que él hace, pero un hijo es aceptado en base a su relación. Un esclavo o sirviente sabe que su productividad y desempeño son las bases de su aceptación. Un hijo sabe que su aceptación es la base a su posición como hijo. Un esclavo o sirviente tiene paz al final del día, si es aprobado y si es digno por medio de su trabajo, pero sabe que al comenzar el día nace con una nueva ansiedad. Pero el hijo pasa por confiado todo el día sabiendo que mañana no cambiará su estatus ni su posición como miembro de la familia. Un sirviente o un esclavo sabe que si fracasa, su posición está en juego. Un hijo sabe que si fracasa, será corregido amorosamente, pero él no tiene temor de ser sacado de la familia. Es decir, hay una gran diferencia entre una cosa, entre uno y el otro, ¿no? Cuando entendemos que somos salvos por la gracia, no debemos preocuparnos por legalismos que nos quiera presentar la gente, por requisitos que nos quieran presentar para poder formar parte de una iglesia, ¿no? Dios no nos dice te amo porque, Dios no nos dice te amo cuando, Dios no te dice te amo si haces tal cosa, ni Dios nos dice que nos ama desde tal cosa. Dios simplemente dice que nos ama. Dios no nos pone condiciones para amarnos. El amor de Dios hacia nosotros es su actitud natural, es su actitud simple. Es decir, el amor de Dios no está condicionado. Si Dios nos exigiera algo que tuviéramos que hacer para que nos amara, ese amor sería condicional, no sería incondicional. Como siempre, yo he dicho en otras ocasiones, Dios no nos ama porque somos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama, ¿no? Dios no nos cambia para amarnos, sino que Él nos ama para cambiarnos. Eso yo lo he dicho en otras ocasiones. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional y por eso no debemos caer en legalismos ni en situaciones que nos quieran exigir maneras de buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque nosotros debemos amar a Dios sin tener ningún tipo de requisitos o reglas para poder venir a los pies del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Así que la primera libertad de la que somos libres es la del legalismo. Número 2, también debemos ser liberados de la esclavitud de la crítica. Mira lo que dice Gálatas 2, versículo 3. Gálatas 2, 3 dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, hablando de la mano Pablo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El apóstol Pablo hablando de Tito, recuerden que Tito fue un gentil. Tito fue un gentil que mediante la formación que tuvo a través de Pablo, él aceptó la ley de Dios y se convirtió al evangelio, guardando las leyes judías. Mi hermano, mira, tenemos que tener cuidado de no encontrarnos con personas que tal vez puedan venir de la iglesia y que te hagan decepcionarte de las cosas de Dios, tratando de imponerte una que otro requisito o alguna regla para que tú puedas ser aceptado en la casa de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas 2, versículo 4. El 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Mira lo que está hablando aquí. Y esto a pesar de los falsos hermanos, hablando de la iglesia, introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirlos a esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando de esos hermanos que están en la iglesia y que tienen su listado de las cosas que ellos consideran buenas o malas, que ellos consideran que es moral o que es de Dios, y que a través de ese listado que personalmente ellos tienen, quieren como establecer a otros en la iglesia. Ni el pastor lo hacen a espaldas del pastor, tratando de establecer mediante un bajo perfil requisitos y reglas que quieren imponerle a los hermanos, a fin de que según ellos o según la percepción de ellos debe ser la manera de actuar, la manera de vestir, la manera de comportarse en la iglesia. Y debemos tener cuidado con ellos. Debemos tener mucho cuidado con ellos. Debemos tener cuidado con los hermanos débiles. Pero hay lo que yo leí en un libro y eso me quedó. Yo leí en un libro que existen hermanos débiles profesionales. Tenemos que tener cuidado con esos hermanos débiles profesionales. ¿Quiénes son ellos? Los que le acabo de mencionar. Son esos hermanos o hermanas que tienen su propio listado de las cosas que son buenas o malas, y bajo un perfil bajo comienzan a querer imponer esas reglas que ellos personalmente tienen a diferentes hermanos para que según ellos sean aceptados en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con ellos, porque son hermanos que afectan a esos hermanos tal vez recién convertidos que quieren buscar de Dios, y estos hermanos o hermanas le establecen ese tipo de requisitos, porque lo que hacen es examinarlos, vidageniarlos, y comienzan a censurar las cosas, comienzan a decir que eso no es correcto, que no se debe hacer tal cosa. Hermanos que se creen que porque tienen algunos años en la iglesia tienen la libertad de poder decirle a unos hermanos recién convertidos cómo deben actuar, cómo deben hablar, cómo deben vestirse, cómo deben comportarse. Una serie de aspectos que más que beneficiar traen contienda, conflicto y diferencias, y pueden producir que muchas personas abandonen iglesias, y muchas veces el pastor ni sabe, pero son cosas que después uno se entera que existieron algunos hermanos que quisieron imponerles requisitos para que ellos supuestamente sean aceptados, y hasta usan el nombre del pastor para tales cosas, cuando realmente nunca fue así. Porque, mi hermano, Jesús no exigió requisitos para que la gente viniera a Él. Jesús no estableció requisitos. Bueno, ustedes pueden venir a mí si tal o cual cosa. El mismo Jesús lo estableció. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para querer imponer requisitos y reglas a ciertos hermanos que llegan a la iglesia? Estos son los hermanos débiles profesionales. Debemos tener cuidado con ellos. Algunos están enfermos y creen que la iglesia debe caminar de cierta forma, y es peligroso caminar con ellos. Miren lo que dice, por ejemplo, Pablo al respecto en Gálatas 2:5. Pablo dice, hablando de estas personas, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Es decir, Pablo diciendo, a esa gente yo no le di oportunidad de que me vinieran con reglas y requisitos para buscar de Dios. Y es lo que lamentablemente existe en muchos lugares, requisitos y reglas para poder formar parte de ciertas iglesias, en donde los hombres de un lado, las mujeres del otro, no se pueden cortar el pelo, no se pueden maquillar, no pueden. Y ese tipo de requisitos, ese tipo de legalismo, que ese tipo de críticas, lo que trae como consecuencia es que la gente vea el buscar de Dios como algo tedioso, como algo en donde tienen que realizar ciertas conductas personales, si no permiten que lleguen a formar parte de la congregación. Y son aspectos con los cuales debemos cortar y de la cual debemos cuidarnos mucho. Y por eso la gracia de Dios nos libra de las críticas. Mi hermano, cuando tú sabes que estás en paz con Dios, no debes preocuparte por cosas que la gente te quiera venir a decir.
Mi hermano, hay personas que dicen que han querido establecer reglas de que, por ejemplo, la mujer no puede subir al altar en pantalones y se lo quieren inculcar a ciertas personas de que no puede subir al altar en pantalones. Hoy en día tú ves a pastoras renombradas, mucha gente, mujeres en pantalones, porque Jesús lo dijo. No es lo que está afuera, sino lo que está dentro lo que tiene valor. Y esas personas que quieren decirle a otros que, por ejemplo, deben subir al altar en falda todo el tiempo, cuando tú las examinas a ellas o a ellos, la vida que tienen, te das cuenta de que no tienen autoridad para pedirle a otros que tengan cierta conducta, cuando la vida de ellos está totalmente enredada y llena de problemas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con aquello de establecer parámetros y requisitos y exigencias a las personas, porque son legalismos y son personas que critican pero no se ven, no tienen espejo en su casa, no ven la conducta que llevan, no ven el tipo de actitud que llevan en la iglesia, y lo que son es piedra de tropiezo para muchos que quieren decirle a los demás cómo deben actuar, cómo deben vestirse, cómo deben lucir. Es obvio, hay conductas normales que obviamente deben ser cuidadas cuando estás en la casa de Dios, obviamente, pero hay otras en donde ya se van a los extremos. Yo no puedo decirle a alguien que tenga pelo corto, por ejemplo, que no puede entrar a la iglesia porque tiene pelo corto, o alguien que no se maquille, que no puede entrar a la iglesia porque tiene mucho maquillaje o porque tenga alguna que otra prenda encima, y por eso impedirle la entrada a la casa de Dios. Esas son aspectos de las que Dios nos libera a través de la gracia de Dios. Y son aspectos que primero fue el legalismo. Ahora también debemos ser libres, como dije en el segundo punto, de la crítica. No permitas que ningún hermano o que ninguna hermana te venga a exigir ciertas normas de conducta más allá de las normales para que tú puedas formar parte de una congregación. Siempre he dicho, si alguien hace eso en nuestra congregación, hágamelo saber para ponerlo o ponerla en su lugar. Porque si el pastor no establece requisitos, nosotros no tenemos ningún requisito en la puerta de la iglesia para decir, bueno, usted puede estar aquí si se comporta de esta manera. No tenemos eso. Entonces, ¿quién está autorizado para decirle a un hermano o un hermano cómo debe vestirse, cómo debe maquillarse? Nadie. Porque nosotros no estamos en condición para poder decirle a la gente cómo debe venir a buscar a Jesús. Obviamente, hay personas que tal vez tienen una vestimenta tal vez un poco alarmante al inicio, pero con el tiempo el Espíritu Santo y el sentido común lo estará redarguyendo para que de repente su forma de vestir sea un poquito más adecuada, pero de ninguna manera podemos decirle a la gente que salvo que vaya desnuda, esa es otra cosa, pero la gente puede ponerse las ropas que tenga para buscar a Dios. Nosotros no podemos poner cortapisas a las personas como motivo o como argumento para buscar de Dios. Amén. Así que primero debemos ser libres de la esclavitud del legalismo. 2, debemos ser libres de la esclavitud de la crítica. Y número 3, debemos también ser libres de la esclavitud del fatalismo. Mira lo que dice nuevamente Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que, mi hermano, cuando Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz, Él murió por nosotros. Nosotros fuimos los que debimos estar clavados en esa cruz y no Él. Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto en la cruz. Mira, por ejemplo, lo que dice Gálatas 2. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz y no Él. Que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz lo hizo por usted y lo hizo por mí. Él entregó su vida y resucitó, y yo resucité con Él, dice la Biblia.
Y por eso la Biblia dice que por eso no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros, fue al sepulcro, resucitó y al resucitar Él también nos da la facultad a usted y a mí de poder resucitar en el día postrero. Y por eso la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas la importancia de que nosotros no desechemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Mire lo que dice el versículo 21 de Gálatas 2. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que mucha gente ha desechado el sacrificio de Jesús. Y que si nosotros fuéramos al cielo por ser buenos, como mucha gente cree que porque según ellos no hacen mal a nadie deben ir al cielo sin buscar a Jesús, entonces el infierno no tendría sentido, el purgatorio no tenía sentido. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: no vivo yo, vive Cristo en mí, y no desecho el sacrificio que hizo Jesús, porque Él tomó mi lugar en la cruz. Él pagó el precio que debimos pagar usted y yo en esa cruz. Y si Él resucita, nos da el privilegio también a nosotros de poder hacerlo posteriormente. Y por eso nosotros no podemos decir que vamos al cielo por ser buenos. Nosotros vamos al cielo por buscar a Jesús, por amarlo a Él, por entregar nuestras vidas a Él. Eso es lo que nos hace ir al cielo, y no porque tú seas o porque tú crees que eres bueno o buena. Si pudiéramos llegar al cielo por ser buenos o buenas, no, el infierno no tendría sentido. Por eso, mi hermano, mucha gente que dicen que son buenos pero no buscan a Jesús, los está esperando el lago de fuego, porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no buscamos a Jesús, por muy bueno o buena que crees que seas, igual irás al infierno. Porque si Jesús no está en tu vida, quiere decir que no estás en el camino correcto. Porque Jesús lo dijo: nadie va al Padre, es decir, nadie va al cielo si no es por Él. Y por eso nosotros, los que entendemos la importancia del sacrificio de Jesús, y por eso Jesús nos hace libre también de esto, de la esclavitud del fatalismo. Porque, mi hermano, muchas personas no han todavía digerido correctamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Él fue en la cruz para no solamente curarnos, sino salvarnos. A través del sacrificio de la cruz, Él nos salva y nos da la potestad de poder tener vida eterna. Por eso el sacrificio de la cruz es importantísimo. No podemos desecharlo, como bien mencionó Pablo aquí, sino que debemos estar conscientes de que Jesús pagó por nuestros pecados, que éramos nosotros y no Él quien debió pagar por cada una de nuestras faltas, por nuestras equivocaciones y pecados. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es el aspecto que nosotros debemos cuidar y proteger. Miren lo que dice Gálatas 3:1, hablando Pablo a los Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado? El apóstol Pablo diciendo: ¿quién fue el que te hechizó? ¿Quién fue el que te fascinó? ¿Quién fue el que te hizo cambiar la vista de la cruz de Jesús? ¿Quién fue el que te desvió la mirada para prestar atención a otras cosas y no prestar atención a la salvación que Jesús realizó a través de la entrega de su vida en la cruz del Calvario? Y por eso el reclamo que les está haciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, diciéndoles: ¿quién te hizo cambiar la mirada en Jesús? Y por eso Él nos habla de que debemos ser libres del legalismo, debemos ser libres de la crítica y también del fatalismo, es decir, de la entrega de Jesús en la cruz. No debemos olvidarlo, no debemos desecharlo, y debemos estar conscientes que Él fue el sustituto nuestro en esa penitencia, en esa cruz que le permitió morir y resucitar, dándonos a nosotros también esa facultad más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la vida cristiana?
¿no? La vida cristiana, para terminar, es una vida crucificada. Mira lo que dice Gálatas 2:20, cuando nuevamente Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos están conscientes que debemos entender que al Jesús estar en la cruz, nosotros estamos con Él allí? Que Él ocupó un lugar que debimos nosotros ocupar, ¿no? Y por eso, ¿no?, por estar juntamente crucificado con Él, ya no vivo yo, mas Cristo debe vivir en cada uno de nosotros. Ese es el sentir de que Pablo quiso manifestar, ¿no? Y por eso la vida del cristiano es una vida crucificada. Es una vida crucificada, ¿no? No solo porque murió por nuestros pecados, sino que también murió para salvarnos. Él murió para que nosotros tuviéramos la libertad de poder vivir y resucitar con Él. Si Él resucitó, yo resucito con Él. Yo voy con Él porque el lugar que Él dejó en ese sepulcro, yo salí con Él también, ¿no? Porque si yo estoy juntamente crucificado en la cruz, también voy con Él en la resurrección, ¿no? La resurrección de Él me permite a mí resucitar también más adelante cuando llegue el momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso nosotros debemos estar claros en eso. Nosotros debemos estar claros que la vida con Jesús es una vida crucificada. Pero no solamente es una vida crucificada, también es una vida intercambiada. Mire lo que dice: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, si Él resucita, yo resucito con Él. Lo que Él haya vivido, yo lo viví con Él, porque la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted está viendo en este momento a una persona que murió y resucitó. Así como todos los hermanos que en un tiempo estuvimos en el mundo, venimos a los pies del Señor, ¿no? Y nos renovamos en los caminos correctos. Y por eso no debemos permitir que nos vengan con legalismo. No permitas que las críticas de algunos hermanos sobre tu forma de actuar, tu forma de vestir o de conducirte más allá de lo normal te afecte y te pueda hacer desviar la vista. Como decía en el capítulo 3, versículo 1, no desviemos nuestra mirada en Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también no debemos reprochar o no debemos abandonar lo que Jesús vivió en la cruz por ti y lo que vivió por mí. Porque por eso es que tenemos la oportunidad de renacer y de volver a estar con Él en un futuro no muy lejano. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Muchas veces vemos a personas en la iglesia o fuera de la iglesia y decimos: oh, mira cómo Dios usa a tal o cual persona. No es eso, mi hermano, no es él ni es ella, es la gracia de Dios en la persona, ¿no? Porque Dios le da más su gracia en sus amados para que nosotros podamos ser agentes multiplicadores de lo que Él nos enseña. Y por eso la Biblia dice que no debemos fijarnos en las personas, sino en lo que Dios hace a través de las personas. Es como la zarza que vio Moisés el día que Dios vino a él. No era la zarza, sino la gracia de Dios en la zarza, ¿no? Y así es, y así debemos entenderlo. Dios usa personas, pone su gracia en ellas, para que a través de las personas, a través de usted y de mí, muchas otras puedan venir a sus pies y puedan tener el maravilloso regalo de la salvación, lo cual nos permite, cuando llegue el momento, tener vida eterna y levantarnos y resucitar cuando venga la segunda venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto les gustaría vivir esa vida? Así que, mi amado hermano, para terminar, la Biblia nos habla de que debemos ser libres de la esclavitud de tres cosas. Debemos ser libres de la esclavitud del legalismo, debemos ser libres de la esclavitud de la crítica y debemos ser libres del fatalismo. De ese fatalismo que a mucha gente ignora, que solamente le presta algo de atención en Semana Santa, pero no. La Biblia dice que nosotros estamos juntamente crucificados con Él y no vivimos ya nosotros, sino que Cristo es el que mora dentro de nosotros, y como tal debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y que seamos aquellas personas que a través de la gracia que Dios pone en nosotros podamos lograr la conversión de muchas otras personas.
Así que quiero decirte, amado hermano, ¿estás listo para no permitir y ser libre? Porque, mi hermano, por gracia somos libres. Nosotros no nos ganamos la gracia. La gracia es un regalo que nos concede Jesucristo. Así que somos libres de estas ataduras que muchas personas todavía tienen y muchas iglesias todavía practican y no permiten la libertad que todo ser viviente debe tener para venir a los pies del Señor. Así que, amado hermano, sé libre y disfruta de la gracia que Dios derramó sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, familiares y amigos, a quienes les llega y que la puedan compartir con otros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros somos libres por la gracia que tú depositaste en nosotros. Somos libres del legalismo, somos libres de esas críticas perversas que muchas personas encubiertas practican en la iglesia y que abochornan y han logrado que muchas o muchos abandonen los caminos del Señor, producto de reglas que ni siquiera Jesús estableció como modelo para que pudiéramos venir a Él. Y que también seamos libres y que nunca olvidemos el sacrificio de la cruz que realizó nuestro Salvador Jesucristo, y que a través de ella nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, de poder resucitar junto con Él, porque junto con Él fuimos crucificados. Te damos gracias, Dios, por haber ocupado nuestro lugar, porque sabemos que tú te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bendición, que tú ocupaste el lugar que nosotros debimos ocupar en la cruz, y que gracias a ello nosotros estamos rodeados e imbuidos en tu gracia, Señor. Te doy gracias por este tiempo de pandemia, por el tiempo que cada día, Señor, va mejorando la situación, y ya estamos cerca, Padre, de poder nuevamente reunirnos en la casa, en tu casa, para alabarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que no nos saques del hueco de tu mano, que nos sigas sustentando, que nos sigas sosteniendo, que sigas enviando la provisión a cada uno de mis hermanos, que envíes salud a los hermanos que en este tiempo están padeciendo quebrantos. Hay varios hermanos que están en quebranto de salud. Oramos, Señor, para que tu gracia, Jehová Rafa, para que tu bendición llegue a ellos y puedan recibir pronta recuperación. Te pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y será placentero vernos el próximo viernes en nuestro acostumbrado viernes de enseñanza. Dios les bendiga.